Te invito a escuchar este episodio donde estuvimos hablando con Florencia Anacondia de un modelo que ella y su socia encontraron a partir de algunas metodologías o filosofías, antroposofía, teoría U y el coaching. Te espero si quieres aprender esta nueva manera. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada. Comenzamos. Por fin se nos hizo, Flor, después de muchos intentos que movíamos en nuestras agendas, por fin se nos hace estar aquí. Y pues bueno, bienvenida. Me encantaría si nos presentas, o sea, si te presentas a ti, nos dices quién es Florencia y cuál es la relación que tiene con la autogestión. Bien, ¿qué tal Ángel? Sí, finalmente, ¿eh? Después de casi más de un mes de intentos, así que yo también muy contenta, muy emocionada y muy agradecida por tu invitación. Así que bueno, ¿quién es Florencia? Florencia es muy curiosa, es curiosa, es una aprendiz permanente, una mamá de 2 niños geniales, y también muy comprometida con los procesos de aprendizaje, no solo los míos, sino de los seres humanos. Sí, estoy aquí, siento que estoy al servicio de, de colaborar con sacar lo mejor de ser humanos. Esa es la verdad. Así que así me gusta presentarme. ¿Y cómo llegó la autogestión? La Exactamente. autogestión tiene todo un camino, porque en mi historia profesional, yo arranqué trabajando en implementaciones de sistemas, implementaba SAP. Y Ok. en esos momentos eran los grandes procesos de reingeniería, ¿no? Cuando uno habla de historia, ¿viste? Yo ya soy de esos dinosaurios de esa época, que trabajaba antes del 2000 en esas implementaciones de sistemas. Y era la reingeniería de procesos, íbamos a hacer todo de nuevo. Y trabajé 10 años en esos procesos. Y yo, incluso ya trabajando en eso, empecé a conectarme con qué le pasaba a las personas en esos grandes procesos de reingeniería. Y lo llamaba el cambio para no cambiar. A pesar de que yo todavía no tenía, mi formación había sido como contadora, licenciada en administración, y conocía muy bien los procesos funcionales, pero no me había como vinculado en desarrollar mi lado más humanista. Ok. Y entonces a partir de ese camino y de eso que a mí no me cerraba, que faltaba algo en esos procesos en relación a lo que le pasaba a las personas desde su costado emocional, y en mi búsqueda personal encontré el coaching, ¿no? Como muchos. El coaching como proceso de puente entre mi mirada tan organizacional, tan desde de los procesos, a un lugar más humanista. En ese camino, mis procesos de coaching, fundo mi empresa, de desarrollo, y me enfoco en el coaching, porque fue el proyecto de terminar. Creamos una consultora, fecha 2004, la gente todavía no entendía ni sabía de qué se trataba, estamos hablando de 20 años hacia atrás, casi 20, estamos en 2003, había que explicar qué era el coaching y toda esa historia, y en Todavía hay esos que explicarlo, ¿no? procesos, Pero bueno. todavía hay que explicarlo, imagínate, bueno, y no quiero hacerlo tan largo, y en esos procesos de ir escuchando a las personas, en sus procesos de cambio, tantos coachings, sobre todo en los coachings ejecutivos, que lo que pasaba era que después del proceso, muchas personas, al volver al volver, siempre estaba en su lugar de trabajo, pero después del proceso de coaching, elegía no volver, porque él estaba en otro lado, pero la estructura, la organización, no se había transformado con él. Y entonces ahí había algo de búsqueda. ¿Se escuchó, Ángel? Porque, Sí, sí, todo bien. perfecto. Porque ahí había algo que le faltaba a estos procesos. Entonces, imagínate que de ahí a que apareció y se empezó también a hablar de la autogestión pasaron muchos años, pero yo ya tenía como esta necesidad en las organizaciones, porque veía que, la verdad, es que no fue uno, fueron varios procesos de coachings en los cuales
obviamente la empresa ponía a disposición ese proceso, y inclusive para la organización era bueno, porque si la persona ya no estaba como alineada con la manera de hacer de esa organización, lo mejor que podía pasar era esto. Entonces, en ese camino y en ese proceso, de golpe aparece el libro de Reinventing Organizations de Frederick, ¿no? Y un poco viene a atar esta pata, viene a dar respuesta a qué modelos de organizaciones eran en las que yo estaba trabajando, y por qué ese modelo, cuando la persona venía después de ampliar su mente, a abrirse a una manera de hacer diferente, a conectar desde el corazón, a trabajar la empatía, la organización no respondía. No había una manera de hacer que fuera a responder. Y con la Lux apareció, pero casi en el mismo momento para mí, ¿no? Apareció, yo ya venía trabajando en mi búsqueda con la teoría U. No quiero ahora entrar ahí, después si quieres vamos, pero sí, la teoría U me llevó, ¿no? A encontrar a la Lux a encontrar a sociocracia y holacracia. Y ahí me comí todos los libros que había. De esto ya era ahora para mí como 6 años, los años vuelan para mí, no sé, como 6, ya 6, 7 años. Y ahí apareció la autogestión. Y ahí apareció, digo, esto es lo que falta en las organizaciones en las que voy, cuando empiezo a ver cómo a partir de los coachings está operando el sistema. Y entonces ahí me metí, yo ya trabajaba con los sistemas, pero no siempre con el mismo modelo, ¿no? Mismo como con el mismo sistema operativo, las empresas seguían trabajando como con un determinado modelo mental. Entonces al encontrar esto fue como esa oportunidad de decir, esto es lo que yo necesitaba para ese cambio de modelo mental, cambio del sistema operativo, así lo llamo yo, como a este trabajo, a este cambio de mindset que requiere la autogestión. Y bueno, ahí vino a cerrar, así que ahí es como un poco cómo fue llevando mi camino, y hoy me siento un aprendiz ahí, ¿no? Creo que realmente se trata de un movimiento evolutivo, no de una implementación, no de ahora sacamos esto y ponemos lo otro, no. Ok, entonces, para que nuestra audiencia se pueda ir dando una idea, entonces, Florencia, aquí hemos expuesto en episodios pasados, desde un model canvas de autogestión, de sociocracy, holacracy, ya se publicó Jornada TIL, otros movimientos que por ahí, digo, no sé cuándo vaya a salir este episodio en particular, pero seguramente ya se expusieron varios, ¿no? Para poder irlo encauzando a eso, ¿cómo es que esa experiencia que tienes, más esa formación en teoría U, holacracy, sociocracy, y sé por ahí de otras cosas, ¿no? Como el coaching, como eso Antroposofía, de ya la te contaré, ahora te antroposofía, contaré, sí. que ahí lo tengo en el radar. Bueno, ¿hay algún nombre o metodología que, o sea, que haya surgido a partir de todo esto? ¿O cómo ayudas a una organización? Bien. Mira, la verdad creo que ese es el gran desafío de mis últimos años, ¿no? O sea, ponerle un nombre a lo que hago, porque sí, yo trabajo con mi socia, y venimos creando, desarrollando juntas esta manera, creemos que muy particular de hacer lo que hacemos, ¿no? Yo creo que cada uno en esta exploración va desarrollando su propio camino. Pero nosotras hasta hoy no le pusimos como un nombre, no tenemos como una manera de nombrar, bueno, venimos y vamos a hacer esto, no. Justamente basado mucho en esta filosofía que a vos te llamó la atención, que es la antroposofía, es una forma de ver a las organizaciones muy particular, y la manera nuestra de trabajar es ponernos como a disposición, al servicio de esa organización, y mirarla como un organismo vivo. ¿Qué necesita hoy? ¿No? Esta es como nuestra manera, nuestro enfoque para ingresar en esa organización. Entonces, a partir de esa mirada, nosotros vamos como de una manera nosotros en nuestro eslogan se dice observando lo invisible. ¿Por qué? Porque vamos a estar como
muy cerca de lo que está sucediendo, de cómo se está moviendo, de cuál es el próximo paso inmediato que esa organización puede dar. Entonces, todo esto tiene una manera, obviamente, de la que hacemos eso, pero no se puede hablar de pasos porque, de nuevo, si no, volveríamos, o por lo menos para nosotras, digamos, no juzgo si te sirve o si nos sirve a nosotros hablar de pasos, pero no de pasos a título cronológico, porque si no, de nuevo nos volveríamos mecanicistas, sino que lo vemos más desde un lugar orgánico. Entonces decimos, bueno, contamos con todo esto, esta es nuestro como disposición de cosas, y con lo que vamos a ir trabajando, y nos sirven como de guía para decir, bueno, cómo vamos observando, en qué niveles, cómo se va a hacer este proceso, pero no ni de un tiempo, ni de una determinada serie de pasos. Lo que sí, si querés, decime si querés ir por ahí, sí te puedo contar cómo es esta mirada, qué le da esta mirada antroposófica a todo lo demás, porque para mí esta mirada antroposófica es la que sostiene después, de alguna manera, el modelo nuestro de trabajo, Ok, ¿no? Donde vamos lo demás lo vamos como hilando a través de eso. ok. Bien, 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 bien. Ya sé por dónde irme. Bien, ahí yo voy como para que vos veas por dónde querés como entrar. Oye, a ver si no te desafío, pero A no, ver, no hay más sentido, ¿eh? no, sí, ya sé, vamos, O a ver, sea, a ver, para abrir las cartas a la audiencia, dale. yo ya he platicado algunas veces con Florencia, ¿no? Y ha sido súper agradable. Y bueno, de antemano, yo ya tengo una guía de tanto de las preguntas que normalmente hago, pero incluso sobre las respuestas. Entonces, a mí se me hace interesante irme por ciertos lados que ahora tú estás diciendo, y además de lo que estoy leyendo en el documento que ya tengo, ¿no? Entonces, Ujú, a eso me refiero con abrir las cartas, porque dale. yo creo que me va a ser muy curioso irme por ciertos lados. A ver, fíjate, me gustaría, Ujú, a ver si estás de acuerdo, que ahorita nos hables del modelo, o sea, porque es lo que ujú. entiendo, son pasos que no son cronológicos, pero son pasos por dar, Sí. sin tiempo, pero finalmente un modelo que hay que ir recorriendo. Ujú, Entonces, me gustaría que lo pudiéramos mencionar, como saber cuáles son, ujú, cuántos total. son, y luego, una vez que ya entendamos eso, me puedas explicar, bueno, cuál es el filtro o qué tiene que ver antroposofía con eso, qué tiene que ver Buenísimo. teoría U con eso, Con eso. porque originalmente yo Ujú, contacté contigo ujú, porque una cosa me fue llevando a otra y por ahí la recomendación que yo hacía, que me hacían cuando yo estaba buscando metodologías y personas que nos pudieran hablar sobre cosas alrededor de la autogestión, muchas cosas me mencionaban teoría U. Y si ujú, bien yo por ahí he leído algo, me he metido uno que otro curso, pues bueno, me llamaba la atención en cuál es la relación directa de teoría U ujú. con autogestión. Y ese fue el Buenísimo. motor de buscarte, ¿no? Perfecto. Pero hay más cosas que tú estás poniendo. Ujú. Entonces, me gustaría, si podemos, hablar del modelo y luego le ponemos los filtros. Perfecto, está genial. Está buenísimo, y es un gran desafío como ordenar todo ese mapa. Porque ¿Ok? tal cual, tal cual. Está buenísimo. Dale. Ah, Bueno, vamos bueno, por acá. entonces, Entonces, en general, como te decía, a este modelo nosotros lo llamamos un camino hacia la autogestión, ¿no? No tiene un nombre, pero esa es la manera que lo nombramos, ¿no? ¿de Cuando acuerdo? vamos a comenzar con esto, decimos, bueno, estamos empezando ese camino hacia la autogestión, hacia eh, poder primero como conectar con dónde estamos. Entonces, para nosotros sí es muy importante conectar con y comenzar con un diagnóstico. Y no voy a entrar como en detalle, pero en ese diagnóstico, justamente, solo para nombrarlo y después entramos, es que tomamos esta mirada antroposófica. Porque la antroposofía mira la organización en 4 niveles como mira al ser humano, desde lo más sutil hasta lo más material.
Entonces, de esa misma manera, nosotros observamos a la organización y vemos cómo ella está, cuál es la coherencia entre estos niveles, ¿no? Lo dejo aquí para después como interiorizarnos en cuáles son o cómo esto aporta, pero ya ese para nosotros es un primer mapa y nos muestra dónde está esta organización, ¿no? En relación a esto, porque también nos va a hablar de alguna manera, y aquí entra como toda la teoría evolutiva, porque la antroposofía tiene como incluida la mirada evolutiva, digamos, ¿no? Entonces, y etapas, y está muy alineado. Entonces también podemos ya tener una primera idea de por dónde va la evolución de esta organización, cuál es en la etapa o la etapa que está viviendo. Y a partir de ahí, ¿sí? No sé, me ibas a decir algo, Ángel. Una pregunta, que Sí. no sé si para allá iba. ¿Cómo podríamos entender a qué se le llama evolutivo Muy en bien. este caso? Vamos con algo muy sencillo. Imaginémonos en un niño. Un niño tiene etapas, ¿no? Etapas de desarrollo, en el fondo. Y entonces, con esto de evolutivo me refiero que, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros entremos en una organización y esté en una etapa como de startup, de desarrollo, de construcción, ¿no? Entonces, estamos como en una etapa inicial y tiene un determinado como nivel de conciencia de quién es, de cómo hacen las cosas. En la medida que esta empresa vaya madurando o pasando el tiempo, porque podrían pasar 100 años y estar en el mismo lugar todavía, ¿no? No haber hecho proceso para como saltar de escalón. Para nosotros la evolución es como ese, ¿no? Esa transformación hacia un lugar como distinto. Y lo vamos viendo en el desarrollo de un niño, tan fácil como eso. La adolescencia es una etapa de confusión, luego viene una etapa como más de curiosidad, de crecimiento, y luego viene una etapa de madurez, ¿no? Entonces, de esa misma manera, vamos viendo el desarrollo de la organización, que se alinean con las etapas evolutivas desde otro lugar, pero con las etapas también evolutivas del ser humano o que plantea la Lux, digamos, ¿no? Entonces ahí se empieza como a entrelazar los modelos. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, que es más como para saber dónde estamos parados, para nosotros es importante que si una organización elige, por alguna razón, ir hacia un modelo de autogestión, que en general, en mi caso por lo menos, no llega ni nadie me dice, bueno, yo ahora quiero ir hacia un modelo de autogestión. No. En general, entramos a... Entonces, en general, soy parte, ya estoy como vinculada con esa organización, y en función de lo que vengo viendo, o sea, es como, hay como todo un proceso previo para llegar ahí, ¿no? Entonces, lo que sí llega en un momento es la pregunta, bueno, ¿queremos ir hacia ahí? ¿Queremos dar ese paso hacia ese lugar? Porque venimos viendo que la estructura actual, que el lugar donde está ya no está dando respuestas a las necesidades actuales. Entonces ahí para mí es muy importante esa declaración del dueño, del socio, de un comité de dirección, de quien hasta ese momento sea quien tiene el gobierno de la organización. Porque esas personas son las que van a tener que dar como con su ejemplo el abrir a que otros tomen. Entonces, para mí eso es fundamental. Lo tomo más como un hito, pero no se hace en un minuto, ¿no? Por eso digo que cada una de estas, primero se hace diagnóstico, el segundo va a llegar esta declaración, ¿no? Como parte del proceso para arrancar, y una vez que está esta declaración, nosotras trabajamos con un proceso de definición de cultura. Bueno, entonces, ¿cómo queremos? Y de nuevo, una cosa es lo que decimos y otra cosa después va a ser lo que va sucediendo. Pero el proceso o la etapa sería definir cómo queremos que sea esa nueva cultura, ¿no? Y encarar ese proceso de transformación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Nosotros trabajamos en ese proceso de acompañar esa cultura, con crear espacios donde las personas puedan ellas mismas mirarse, que son espacios autorreflexivos, de autoconocimiento, y aprendizaje colectivo, ¿no?
ahí es donde este nuevo mindset tendría que empezar a conversarse, a trabajarse, a poder mirarse, porque esto no se da en un momento, no se da en una capacitación. Ya hemos intentado, ya obviamente que uno tiene que compartir de qué se trata, pero después es mirándonos de, muy bien, acá es donde queremos ir. Esta es la problemática. Nosotros invitamos mucho a traer casos en esos espacios. Porque entonces con el caso concreto, ellos mismos dicen, ¿y con qué modelo vos lo respondes? ¿Cómo responderías a esto? ¿Y de qué modelo te parece que es esa respuesta? Y ahí empiezan a trabajar como una mirada más colectiva, ¿no? Entonces, ¿y cómo? Y entonces entre ellos empiezan a aportar, porque probablemente uno solo todavía no tenga todas las respuestas para solucionar eso con el nuevo modelo, porque ni siquiera se ven a sí mismos. Está tan arraigado el modelo que es necesario, como en estos workshops que nosotros llamamos de autoaprendizaje, que ellos van como haciendo este proceso evolutivo. Es a través de sus propios dolores que van encontrando y creando, y con ese mapa de una cultura deseada, de un comportamiento que deberíamos seguir, pero que de a poco va a ir llegando a ese lugar. No con esto de los famosos gap, y entonces ahora vamos a hacer esto. No se va desde ahí queremos llegar, sino se va desde donde estamos y con casos reales, haciendo un propio proceso reflexivo. Ahí interviene mucho la antroposofía. Te hago este doble clic para que sepas dónde va interviniendo, y sigo adelante, porque por otro lado, aparte de eso, ofrecemos todo un trabajo de desarrollo de habilidades y actitudes, que también creemos necesarias para acompañar este proceso de cambio. Y ahí aparece mucho, si bien traemos mucho del coaching, de las herramientas del coaching para este proceso, o sea, la escucha, habilidades en el hablar, porque la autogestión requiere en cada una de las personas que ellos mismos puedan ahora ser efectivos con sus propias tareas, con los pedidos que hacen. Hay algo ahí para nosotros, capaz que para el que no conoce el coaching o el coaching ontológico, trabaja mucho sobre habilidades del escuchar y del hablar, y en ese hablar están como algunos actos que nos llevan a la acción. Entonces, nos enseña a hacer pedidos efectivos, promesas efectivas, a cómo hacer reclamos, algo muy concreto, que realmente no es la autogestión, pero ayuda a que las personas que hasta ese momento solamente realizaban una tarea como muy operativa, tengan otras habilidades para poder compartir a otros qué les pasa, qué necesitan muy concretamente. Entonces acompañamos todo ese proceso, y no solamente desde el hacer, sino también desde el ser. Entonces, ¿quién tenemos que estar siendo ahora? Temas como, que parecen de lo más común, pero compromiso, responsabilidad, protagonismo. Porque el hecho de cambiar, en este hecho de cambiar la cultura, hay algo como para nosotras, como muy importante, es que cuando yo estoy acostumbrado a ser empleado, hago lo que me dicen. Ahora, cuando ahora te dicen, bueno, ahora todo depende de vos, ¿no? Miramos, ¿cómo? ¿Y qué hago? No, hacer lo que tengas que hacer para solucionar, ¿no? Y queda como en una hoja en blanco. Entonces, invita a tomar riesgo, a convertirme en protagonista, a ver qué voy a poner en juego. Entonces, todo eso los trabajamos mucho con habilidades, con trabajo de habilidades, actitudes, y un tercer espacio, que no está acá, pero que sí se da en esos espacios de autodesarrollo, que es trabajar con lo emocional. ¿Qué va pasando con el mundo emocional? Y ahí interviene mucho todo lo que tiene que ver con teoría U, porque esto no viene solo desde el pensar, sino que conecta con el sentir para poder después pasar al hacer. Entonces todo esto se va teniendo en cuidado en esta etapa que tiene que ver con la cultura. Es como grande, ¿no? Y esto es tiempo de acompañar, estar ahí con estos procesos, con distinciones y con espacios de autoaprendizaje, para que emerja no solamente cómo hacer, sino qué nos pasa en el sentir y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y cuáles son los miedos que surgen en este proceso. Así que son distintos tipos de encuentros colectivos. Okay. Y por último tenemos unos módulos que son más como la parte más dura, por decirle, más de estructura,
que necesita mover la empresa para ir hacia la autogestión. Entonces ahí es volver a mirar todo el mapeo de sus roles, de sus responsabilidades, ¿no? Nosotros acabamos de construir justamente un organograma, ya no un organigrama. ¿Y por qué organograma? Por esto de ver a las empresas como organismos. Entonces, para ellos es mucho más fácil ver cómo ahora a la organización como un sistema y cómo mapearnos otra vez de una manera como nueva o distinta, sobre todo cuando uno no está trabajando en una startup, sino cuando está trabajando en una empresa que ya venía, y ya tiene su organigrama capaz que hace 1000 años, ¿no? Pues bueno, esto de cambiar, entonces empezamos a hablar de esta construcción de un organograma. A partir de ahí, ese es como algo que vamos a hacer, ¿no? Mapear todo esto, porque es mapear y escribir y sentarnos y conversar, porque es todo co-creado, no hay ahora una persona, sino que se van sentando los distintos, llamemos ahora, para no poner nombres técnicos, las distintas áreas, departamentos, que van a volver a resignificarse o van a desaparecer o integrarse, pero se juntan grupos de personas con el mismo interés, con un mismo propósito, a definir, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a organizar? Ok. Luego definen reglas de cooperación, cómo vamos a hacer ahora para cooperar, cuáles van a ser los principios que van a guiar. En esto es sumamente importante. Si luego queremos autogestionarnos, tenemos que saber cuáles van a ser las nuevas reglas del juego, digamos, ¿no? Es como un juego nuevo, entonces, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿Y por qué digo que estos no son etapas? Porque cuanto menos reglas al principio, mejor. Esto fue parte de mi experiencia y no me quiero meter acá en el proceso, ¿no? Cuando uno quiere poner todo desde el principio, la gente realmente queda loca. No voy a entrar en eso ahora, pero entonces aprendimos a que de a poco ellos mismos iban a ir encontrando cuáles eran esas reglas del juego para jugar. Otra es, obviamente, foco en las reuniones. Como todos estos, buscamos la agilidad y el tema de trabajar en distinguir reuniones de operaciones y de gobierno, que si ya en otros podcasts han hablado de sociocracia o holacracia, esto viene desde ahí. Trabajamos mucho en cómo agilizar esas reuniones, tomando esas metodologías y siguiendo esos pasos, y formando a las personas y acompañando a las personas en ese nuevo modelo de cómo trabajar, ¿no? Porque en empresas muy sumamente operativas, como me tocó trabajar en algunas, las personas nunca habían estado en una reunión, a ese punto. Entonces no tenían ni la menor idea. Entonces es como un trabajo que también lleva tiempo, ¿no? Entender que aportan valor estando ahí, pero tienen que ser muy concretas y muy organizadas para que no sea una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces hay un gran trabajo ahí. Después, el trabajo que se da y que se refuerza con los talleres es empoderar a los roles a que actúen. Aquí es cuando realmente las famosas jefaturas o los jefes empiezan realmente a hacer este proceso en la autogestión de no solo delegar, sino realmente entregar, ¿no? Entregar la responsabilidad, la tarea, el dominio, y ahora es tuyo. Pero ¿cómo hago para que esa persona se empodere, ¿no? Esto es todo un trabajo como de mucha artesanía entre trabajar con quienes ocupan los roles de los jefes y con quienes ocupan los colaboradores. Que se da mucho esto está tan acompañado con el trabajo del desarrollo de habilidades, digamos, ¿no? Y con estos espacios también de autoobservación. Luego, hacer que esto evolucione. Entonces, obviamente que ahí nos metemos con la gobernanza. ¿Cómo hacemos? Porque la operación, dentro de todo, las reuniones, la practicidad, todo eso va. Pero luego tenemos este capítulo de, bueno, ahora vamos a distribuir, que ustedes también tienen que mirar cómo están haciendo las cosas y empezar a ver si esa es la mejor forma, si vamos, cómo nos vamos a seguir organizando, si las personas tienen las competencias para hacer lo que hacen, si los roles necesitan mutar, y ahí empieza todo ese proceso como mucho más profundo de mirada de que nosotros nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Que viene con los procesos de gobernanza. Y desarrollar nuevas maneras de tomar decisiones. Esto es un capítulo que agregamos nuevo, porque lo que también veíamos, entonces, es que las personas, dependiendo de los métodos, tampoco sabían tomar decisiones ágiles. Y no todas estas metodologías tienen un método. Y aunque tengan un método, no hay un solo método.
Entonces también que empiecen a conocer distintas maneras de tomar decisiones para que después no queden atrapados, porque la guía de cómo manejar una reunión no le trae todas las respuestas. Entonces, si no, también vemos que si ellos no aprenden qué tipo de decisiones tienen que tomar, o ellos elijan, no que tienen, nosotros ofrecemos como distintos modelos de toma de decisiones para que ellos puedan también empezar a elegir cuál es la manera más apropiada y más conveniente en las distintas oportunidades. Así que todo eso hacemos en un proceso que lleva su tiempo, y por último, facilitar ese proceso con esta mirada integral, para poder ir a la velocidad que la organización quiera. Porque, a ver, y acá hablo de mi propio aprendizaje, no somos perfectos. En general íbamos con al principio, bueno, vamos a hacer esto, y pensamos que en, bueno, 2 años hemos cambiado, hemos evolucionado. Yo lamento decir, el que lo quiera hacer así, no pasa así, las personas no aprendemos así, cada uno tiene sus tiempos, cada organización tiene su cultura, cada proceso de transformación es única, ese es mi gran aprendizaje. Entonces, el estar como sumamente disponible para no acelerar el proceso, en mi caso, es nuestro gran desafío. Porque como nosotros ya sabemos que viene después, ya se lo queremos dar. Ya queremos decir, no, bueno, pero... No, porque cada quien tiene su parte. Es como, bueno, esto es muy del coaching ontológico. Si le doy, yo imagino una respuesta para eso. Pero si yo le traigo la respuesta, eso no va a sostenerse en el tiempo. Ujú. Y bueno, por eso es un proceso, como desde mi punto de vista, muy artesanal, ¿no? O sea, el nuestro. Es un proceso conectado con la esencia, te podía decir, de esa organización. Y aquí te ato, y seguro que ahora tenés una pregunta, pero te lo dejo ahí picando, Tengo como con 5. el espíritu de esa organización. A ese nivel. ¿A dónde quiere ir dónde está ese espíritu hoy? ¿Y a dónde quiere ir, no? Oye, pones palabras como gatilladoras para... Y todas esas las anoté. Ay, wow, a ver, ¿por dónde vamos? Es que ese es el reto, ¿no? Sobre todo en esta última que dices, dije, ay, a ver, me encantaría saber a qué se refiere con espíritu. Ahorita vamos para allá, ¿no? Déjame ver. Yo, aquí una anotación que se me hizo interesante decir. Dices, estos colaboradores, o sea, que implica que un jefe, un supervisor, un manager, ya posiblemente ya no va a tomar todas las decisiones, y ponías el ejemplo de, por ejemplo, un colaborador que no estaba acostumbrado a tomar decisiones, ahora las va a tomar, y tú ponías una cara así como dando a entender como el posible sufrimiento de la persona, ¿no? Al estarse enfrentando a la toma de una decisión. Y lo primero que se me vino a la mente fue, no sé si allá, bueno, yo sé que eres argentina, pero estás en Uruguay, ¿no? No sé si en esos dos países se vive lo que aquí decimos como radio pasillo. ¿Sí? ¿Sí conoces qué es Sí, eso? es igual. Ok. Radio pasillo lo llamamos, sí, idéntico. Y Por lo que... menos en Argentina. En Uruguay soy más nuevita yo, pero mi bueno, experiencia está más en Argentina. vas a luego a observar si también allá Tal se cual. usa el radiopasillo, ¿no? Y lo que se me vino a la mente del radiopasillo es que sucede en muchas organizaciones que yo trabajé como colaborador. El radiopasillo es una manera de expresar varias cosas, un punto de vista, pero como en tono de queja, ¿no? Oye, yo me estoy quejando de por qué mi jefe tomó este tipo de decisiones. Yo en su lugar hubiera tomado X decisión, ¿no? Porque no me está tomando en cuenta, porque no sé qué. Y sucede mucho. Bueno, me sucedió mucho cuando a mí me tocó estar ahí, ¿no? Y lo interesante es eso, cómo ya ahora la responsabilidad de la decisión, ya ahora estoy yo, y entonces ahora yo estoy diciendo, ay, eso de lo que tanto me quejaba, ahora me va a tocar a mí decidir.
pero ahora ya no me puedo esconder, ¿no? De la Ujú, decisión. ujú. Pero bueno, también para el que nos esté escuchando, que tampoco se abrume porque pues es un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, Hay que sí. aprender a soltar la decisión y también hay que aprender a agarrar y de la noche a Ujú. la mañana no sucede. No. No, pero son los procesos, yo a veces los muestro con los chicos, no todos todavía tienen chicos o qué, pero inclusive viendo si uno tiene un sobrino o alguien, es como en el colegio a los chicos se les va dando ciertos grados de autonomía. También es importante entender eso, que yo no puedo pretender que de la noche a la mañana una persona que hasta hoy a mí me servía que simplemente eh, haga lo que le digo, ¿no? Porque era así y estaba haciendo una tarea operativa y nunca nadie le preguntó si estaba cómodo, si le gustaba hacerlo así. De golpe llegó, bueno, ahora haz lo que quieras. Y se queda con lo que quiera, y entonces lo que primero que piensa es me voy a dormir la siesta, o sea, lo Claro. que quiera. ¿Qué significa eso, no? O sea, no hay un, pero yo no aprendí. Hay que aprender también a tomar decisiones, a tomar riesgos, no es como al niño, por eso iba por este camino, ¿no? No es que de un día al otro el niño puede organizar cuál tarea va a ser primero, qué va a hacer. Al principio yo voy a acompañar ese proceso. Y en este caso, también es necesario acompañar y tener muchísima, yo creo que realmente hay que tener paciencia, paciencia, si realmente estamos comprometidos con este cambio. Lo que sí puedo decir, que algo parecido dijo ayer, lo escuché en alguna charla de Till Around the World ayer, pero me acordaba perfecto en esto de que estos procesos es como si de golpe tuviéramos una rampa, ¿no? Y caminamos, caminamos, caminamos. Parece que la rampa nunca se mueve, como nunca adelantamos. Y de golpe hay un evento que hace que, ¡pum!, esa rampa caiga y pases a otro nivel, ¿no? O sea, Ujú. es como, y eso lo he visto. O sea, yo solo digo que realmente se trata de mucha confianza, porque las personas al principio son sumamente cautelosas, todavía está muy fuerte el miedo a equivocarse, Sí, el miedo a no responder a las expectativas. Por eso estos procesos de autogestión, para mí hay todo un trabajo de acompañar la emoción, lo emocional, pasa mucho por ahí, porque hay que ganar en esto que hoy hablamos mucho de la seguridad psicológica. O sea, es realmente la persona, es como, bueno, los chicos, imagínense cuando cambian de un primario a un secundario, ¿y ahora qué? Pasa esa ansiedad, ¿no? Hasta que empieza a conocer, mirá, bueno, se trataba de esto, no era tan difícil, bueno, bueno, y si esto lo hago mal, lo que pasa es que la gente cree que cuando hace algo mal va a destruir toda la organización, y en realidad cuando cometemos errores aprendemos, y se tratan de cosas que en general no puedo hacer algo que va a destruir a toda la empresa, ¿no? Pero en el imaginario estamos como que si yo hago un error o cometo ¿no? Es una cosa grave que vamos a, no, bueno, nada, tengo que aprender y en ese proceso gradualmente, y ahí es donde, de nuevo, no hay una guía. Yo puedo tener una guía, sí, perfecto, le digo a esta persona dónde está su responsabilidad, Marco, pero esta persona nunca vio ese lugar, ese espacio, esa manera de jugar. Cualquier juego, al principio soy torpe, al principio lo hago, eh, bueno, pero hay que animarse y exponerse a verse así. Cuando uno está convencido que ya las tiene claras. Imagínate 20 años en una empresa de logística o 20 años en un puesto operativo. Me creo un capo. Ahora vienen y me dicen, no, ahora tiene que tomar usted las decisiones. Cuando yo lo único que hacía era empaquetar. No, bueno, ahora tiene que decir si va a elegir esto, cuál va a ser el modelo, por qué toma ese paquete y no toma otro, cuántos paquetes meto dentro del paquete más grande, qué va a ser más efectivo, ¿no? Pero yo eso ni me formé, qué sé yo, no sé, ¿no? Son muchas decisiones, porque de golpe cuando hago eso es que tengo que ver mi gestión, incorporo no solo mi tarea técnica, ujú, incluyo gestión. Entonces exacto. tengo que aprender, es necesario aprender. Tal cual es eso, fíjate, aquí hasta ahorita no ha salido así de explícito dos cosas, ¿no? Una es que a veces creo, desde mi punto de vista, ¿eh? A veces Ujú, creo que confundimos autonomía con autogestión.
y Ujú, que pensamos que es lo mismo y lo usamos como sinónimo. Yo tengo como claridad, otra vez desde mi punto de vista, qué significa una y otra. Por ejemplo, yo, yo procuro que mi hija, que ahorita tiene 5 años, en las ujú, cosas en las que yo considero que no está en riesgo su vida, que ella sea más autónoma. ¿A qué ujú, voy? A que ella tome decisiones, por ejemplo, o sea, más bien, a que ella sepa vestirse solita, ella ujú. sepa bañarse solita, ella coma sola, ella se lave los dientes, o sea, todas esas tareas en donde al principio, cuando era muy bebé, yo lavaba sus dientes, yo la bañaba, bueno, yo y mi esposa, ¿no? Sí, sí. Em, y a la par, incrementando su nivel de autonomía, pues yo me voy saliendo Ujú, para que ujú. ella lo haga solita. Pero la autogestión viene cuando tiene que negociar con otras personas algo. O sea, cuando ya tienes que negociar, oye, mami, papi, ¿puedo ir con mi abuela? ¿Puedo pasar allá la tarde? Entonces, ya en vez de que yo la lleve, oye, debes de pasar un rato con ella, no sé qué, ya ella tenga esa capacidad de hacer Evaluar, pedidos, claro. de evaluar qué es lo que quiere, es más, Ujú, hasta qué tipo de ropa a ella le gustaría vestir, ujú, claro. incluso sobre, oye, hoy es domingo y vamos a ir a comer a algún lado. Y en vez de que solo decida papá y mamá, bueno, ella cómo participa en las decisiones, pero ya no sobre su autonomía, Ujú. sino en la capacidad de ir negociando y haciendo acuerdos con otros, ¿no? Yo así lo separo. Me Este, encanta, me encanta. No, lo hubiese tenido que pensar si era una pregunta, pero me encantó cómo lo trajiste porque es tal cual. La autonomía se puede ver, ellos ya hacían tareas técnicas autónomas, digamos, exacto, estaban siendo autónomos. Ahora, el tema es que en este proceso, esto que vos llamaste la toma de decisión, yo lo llamo como esto de la gestión, ¿no? Ahora yo tengo que ¿cómo voy a hacer, no? ¿Cómo lo voy a organizar? Incluso tengo que pensar eso, no solamente hacer lo que hago, porque bueno, yo ya soy autónomo, eso ya lo hago, o sea, eso ya lo sé hacer, pero ahora incluso tengo que ver como más allá de mí, tengo que poder integrarme, tengo que poder ver si esto que yo hago, cómo influencia, ¿cómo se llama? Cómo influye en otros sí, ¿cómo contribuye? Sí, y cómo contribuye, ¿no? Entonces es como otra mirada. La autogestión, aparte, es con otros, es ahí, es en el proceso ese que vamos a crear juntos, ¿no? Y aparece esto de la co-creación, digamos, exacto. con otros. Y eso es re Fíjate, distinto. a mí me gusta mucho, esta vez, fíjate, este episodio está siendo un poquito distinto a otros, Ujú, pero me gusta porque aquí yo creo que podemos poner varios ejemplos que pueden ayudar. Ahorita se me viene a la mente esos que tú dices de alguien que trabaja en un almacén ujú, y que son 8 personas en almacén. Desde un esquema de control y mando, falta una persona o dos. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que el supervisor o el jefe tiene que encontrar la táctica para poder suplir esas ausencias, ¿no? O que si llegó tarde una persona, pues ahí entra el supervisor o el controlador y dice, te voy a castigar con esto, pues, para que aprendas y no vuelvas a llegar tarde, ¿no? Ok, en un esquema distinto, en el opuesto, en uno de mayor conciencia, de mayor libertad, de responsabilidad, o sea, algo más autogestionado. ujú. Somos 8 en el equipo y faltan 2. ¿Quién se va a hacer cargo? Se tiene que hacer cargo el equipo y ya evaluará con esas personas que faltaron o que llegaron tarde, qué van a negociar a partir de que están llegando tarde. Ujú. Porque ahora yo como responsable del almacén y que a la vez soy un operador, por ejemplo, ya no solo me hago cargo de mi tarea de empacar, de mi tarea técnica de empacar, sino de cómo vamos a llegar a un resultado. Y esta es de las cosas que me gusta decirlo porque asusta un poco el que yo también Ujú. ya voy a ser responsable de lo que otros hacen o no hacen, pero ¿quién mejor que un colaborador para darse cuenta de si alguien sí coopera o no coopera,
¿no? A veces podemos Totalmente. engañar Alguien que al está al jefe. lado. Exacto. Total. Al jefe es fácil engañarlo y adularlo y darle por su lado y llevarle el cafecito y ganar puntos para que no me castigue o para que me asciendan, ¿no? O Pero incluso ¿cómo para engañamos agradar a tu aunque hermano? llegue tarde, Ángel. A veces Tal incluso cual. eso. Porque, bueno, yo llego tarde, pero bueno, nada, yo pongo como otra cara, entonces agrado, pero el equipo aparte se enoja. Con esas cosas encima enojan al propio equipo. Dicen, este que llega tarde, ¿cuántas veces eso? Y ahí genera una resistencia, una rispidez interna que no estás viendo, que no, ¿entendés? Eso Sí. no funciona. Entonces, pero es una gran responsabilidad. A mí me ha tocado, bueno, ahí es donde uso mucho el coaching, ¿no? Cuando veo que ocurren, y es clara la dificultad también con este nuevo cambio de roles y funciones, como esta autonomía del equipo, y que se supone que es a partir de plantear las tensiones, ¿no? Que van a ir evolucionando, pero a veces incluso nos da como, ¿cómo yo voy a plantear la tensión? Porque ¿qué va a decir el compañero? Y entonces en estas charlas de coaching se ve mucho que digo, es que si no traes la atención, al final vos estás haciendo la tarea de 10 y ahora estás agotado acá y me estás diciendo todo esto, ¿cómo vas a ganar protagonismo si no lo llevas a la atención a la reunión? Claro, en general todavía buscan algún jefe, miran hacia algún lado, ¿quién va a venir a solucionar esto de acá? ¿Quién me Es que salva? no va a venir nadie. La otra vez tuve como una reunión parecida a esta. No va a venir nadie a solucionarlo. O sea, si no te sientas y le compartes lo que está pasando, que tal cual el caso que vos dijiste, ¿no? Llega tarde y no hay nadie que haga la tarea, y alguien la tiene que hacer, y siempre somos los mismos, y después, bueno, y estamos en eso. Y la consecuencia está muy clara, nos está afectando a todos, ¿no? Y entonces eso también para mí es algo que vos dijiste, esto también amplía la conciencia, porque nos lleva a todos a hacernos justamente estas preguntas y decir, bueno, ¿qué me pasa que no lo llevo? ¿Cuánto me hago cargo del otro? Fíjate que esto va a lo más esencial de nuevo, de quién soy, ¿no? Porque a veces para no presentar un conflicto, mirá todo lo que hay que trabajar para ir hasta la autogestión. Porque parte de creencias que si yo lo traigo, eso va a ser un conflicto más grande. O aparte me van a mirar como Exacto. un buchón, no sé cómo se dice allá, o alguien que manda al frente a otro. Ah, Y ok. hay que trabajar mucho con esas cosas que están como muy arraigadas. O sea, ese es el modelo el que está operando. Entonces, por mucha autogestión que le pongas, si las personas justamente luego no se animan, por eso hay que acompañarlas, hay que Sí, acompañar a las personas. Somos humanos y esto está presente simplemente por ser humano. No somos mejores ni peores, ni importa la universidad que fuiste, no importa los máster que hiciste. Esto no importa. Esto tiene que ver con cuánto yo soy capaz de abrir conversaciones y de ponerlas sobre la mesa y de correrme de esta creencia de que si lo llevo voy a generar un conflicto más grande. O voy sí. a, voy, a, voy, a, voy a demorar más tiempo. Esto yo lo he escuchado mucho. No, bueno, pero en el radio pasillo o por atrás, ahora la conversación que aparece ahora es, no, bueno, no, pero si yo presento la atención, no termina mal la reunión, nos vamos a quedar ahí. Pero eso llega a algún lado. Entonces el tema es que alguien pueda tomar esas conversaciones y decir, si ahora no te haces cargo, si vos que la estás viviendo, que la escuchás, no la llevas, ¿quién la va a llevar? Porque no todos lo ven. La idea de estos modelos es que la organización se pueda ver a sí misma desde extremo a extremo. Desde la periferia, porque ya no hablamos, ¿no?, de la pirámide, pero hablamos de una periferia del contacto con el exterior y de lo más interior. ¿Cómo llega esa información si alguien no la trae? Entonces, para mí, todos esos, ahí es donde, mirá, yo siento esto vivo en las organizaciones, ahí es donde el sistema para que la autogestión funcione es que cada organismo tiene que tener esa función y la tiene que poder estar desarrollando, Que exprese, sí. que la exprese, porque si no aparecen esas tensiones, eso no se desarrolla y eso genera como algo que se decae, ¿no? Y no es productivo. Exacto. A ver, fíjate, creo que estoy
estoy integrando como una conclusión que estoy viendo de tu modelo junto con esta última parte, a ver si lo logro, ¿no? Vamos. Por un lado, hablamos de estas personas que se quejan, ¿no? Pero que ahora, al momento de ya estar a cargo, pueden no animarse a expresar sus desacuerdos, sus conflictos, sus tensiones, por miedo a que sean buchones, como dices tú. Bueno, es que acá en México buchón es otra cosa. Ah, claro. Bueno, por eso dije, no sé cómo se dice, eso es una palabra muy, muy, muy lunfarda. Es como una palabra muy, sí. Acá tiene que ver con personas que toman Buchanan's, o sea, es un whisky, creo. Bueno, volviendo. Entonces, puede que ya no me anime por esto que hemos aprendido no, ya no voy a generar más problemas, ya no más conflictos, es mejor que las olas se queden ahí guardaditos porque es malo hacer conflicto y tiene que ver mucho con cómo abordamos el conflicto, ¿no? Pero, y tú lanzabas una pregunta, ¿no? Oye, si yo tengo este conflicto, esta tensión, eh, por un lado, si no lo expreso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que se puede mejorar? Pero y por otro lado, yo veo al final esa tensión, si se está viendo desde lo emocional, o sea, si es una emoción que yo estoy teniendo o es un sentimiento, algo que me está pasando, que sea que estoy enojado, que estoy triste por algo que está sucediendo, que estoy frustrado, que estoy lo que sea, si no lo llevo a la solución, finalmente eso se tiene que ir a algún lado. ¿Y dónde termina eso? ¿En enfermedades? Fíjate, O... es que es como humano, ahí está, la antroposofía ve eso, trabaja en estos campos sutiles. Por eso habla, mira, ahí lo atamos, ahí te lo empalmo. La Okay. antroposofía ve al organismo humano y tiene todo, trabaja en todos los dominios, desde la medicina hasta la educación, ¿no? La educación lo más conocido es el Waldorf. Los colegios Waldorf tienen, Mm, no sé si alguna vez escuchaste, sí. por detrás tienen la antroposofía. Y incluso la medicina, ¿no? Donde ellos intervienen en los cuerpos más sutiles, que son los que no vemos, hasta que llegue la enfermedad al cuerpo físico. Y en la Okay. organización es lo mismo. En la organización, solo ya para como plantearte un poco estos 4 niveles, hablamos desde un nivel más material, que vendría a ser como los recursos con lo que cuenta la organización, ¿no? Lo más físico, material. Luego Uh-huh. hay un nivel que es el de los procesos, ¿no? De cómo esto de golpe la organización tiene procesos y opera. Después tiene otro nivel, que es el nivel de las emociones, de las relaciones humanas. Y tiene un nivel más sutil, que es el nivel emocional, el nivel espiritual, perdón, que en realidad en las organizaciones los ves como la identidad. ¿Cuál es la identidad? La cultura, los valores, lo que no ves, ¿no? Lo que no está. Ese es el espíritu de la organización, que aunque nadie te Okay. lo cuente, cuando entras lo ves. Entonces, cuando hay un problema en cualquiera de estos niveles o hay incoherencia, el organismo no está sano. Cuanto esto más se permea, llega al cuerpo físico y aparece la crisis financiera. Porque al nivel de los recursos, lo que se llama, al ver las organizaciones, aparece la crisis financiera. Vos después tenés crisis en los procesos, crisis de resultados, en lo relacional tenés crisis que tienen más que ver con el liderazgo y ese tipo de crisis, y si no, tenés crisis de identidad. No sé quién soy en la organización, ¿no? Y ahí es como nosotros vemos y trabajamos dónde está, cuál es el dolor, dónde está viviendo este dolor la organización. Y es donde vamos a intervenir. Y la autogestión perfectamente la puedo ver en todos los niveles, porque es algo que no, si entramos, imagínate que entres en la autogestión directo desde los procesos, que es la manera que hacemos. Defino estructura, todo lo que se estructura, todo es esa parte de procesos, ¿no? Es un tercer nivel. Si yo no trabajo en identidad y no trabajo en emociones, eso no va a estar integrado. Entonces después me quedaba como mis viejos sistemas de implementación SAP, que lo requerían, era un modelo mental súper avanzado para que ese sistema, nosotros siempre decíamos que le poníamos como
un Mercedes-Benz y lo usaban como un Fiat 600, digamos, ¿no? Porque no podían explotarlo. Era lo que decíamos. Pero en este sentido es lo mismo. O sea, si yo intervengo en un nivel y no intervengo en los demás, no estoy generando coherencia en la organización y eso al final se descarta, ¿no? Y es un poco por lo cual a veces le ponen ese espíritu a la holacracia, que yo no lo siento, porque siento que por detrás tiene todo eso. El tema es quien se quede solo con ese nivel de lo Exacto. estructural, digamos, ¿no? O Que sea, es una de las críticas que le hacen a Holacracia, ¿no? Como que es se una queda de las solo en la críticas. estructura. Claro, pero justamente, mira qué interesa, por lo menos yo no sé bien, pero habiéndolo leído o escuchado mucho a Brian Robertson, una de las cuestiones que él dice es, nosotros elegimos enfocarnos acá porque necesitábamos hacer foco en alguna cosa, porque si no, es como esto, ¿no? Es un poco, incluso lo que me pasa a mí en este trabajo, que cuando vos me decís cuál es la metodología, o sea, para que yo establezca una metodología tengo que sacar cosas del medio o poner como un foco muy claro. Y sin embargo yo voy trabajando con esto que emerge. Entonces voy incluyendo, ¿no? ¿Qué cosas de esta holacracia, por ejemplo, o de la sociocracia para este cliente sirve? ¿Qué de la toma de decisiones por consenso, por consentimiento, o una toma más autocrática sirve en cada momento? Entonces es como estar más como en relación con ese organismo y qué necesita ahora. Por eso es más difícil, en mi caso, contarte como una metodología o una, ¿no? Porque iba derivando, y trabaja con esto de lo sutil. Porque lo ideal es, como lo dijiste perfecto, el ejemplo clarito vos, esto de lo que yo no tomo a nivel sutil va permeando y se vuelve una enfermedad física, ¿no? En la organización lo mismo. Es algo que ya está enquistado, que después no hay manera, ¿no? La famosa manzana que pudre a todas las Sí. manzanas. Oh, y digo, no tiene que ser así, pero una persona que no resolvió algo en su trabajo o en algún otro lado, eh, puede ir estresado en la calle manejando, se le atraviesa a alguien y no me gustó, y ahí sí lo saco, ¿no? En donde no es, o Total. en la casa, ¿no? Ujú, O sea, ujú, eso es de lo peligroso, creo yo, ujú, de cuando no vamos resolviendo donde se debe de ser. Pero, pues ujú, bueno, ya lo dijimos aquí, es un camino, es darme cuenta que me voy a ir haciendo cargo yo de eso y después crear esos espacios que son los que yo veo que tú pones acá, ¿no? O sea, ujú, ujú. como Sí. tú lo fuiste diciendo, yo lo fui anotando. O sea, yo lo que alcanzo a ver del modelo que Ujú. nos cuentas es que está dividido, digamos, en dos. Lo que tiene que ver con la estructura, lo que Sí. dijiste de roles, el Ujú, organograma, que me ujú, gustó la palabra, las ujú, reglas, todo eso que tiene que ver con la gobernanza y toda la ujú. estructura. Que es Pero en nuestro también, nivel 3 para mí, fíjate. Digo, ok, como tomando la antroposofía, es como en un nivel 3. Yo en algún momento, si quieres, luego te comparto como la imagen para que lo puedas visualizar. No lo ok, traje preparado, lo debo tener a mano, pero tardaría tiempo si lo busco. Pero va. si no, lo comparto. Y si no, Entonces, hacemos un corte y te lo busco y lo traigo. no, no está bien. Entonces, o sea, tú lo alcanzas a ver en cuatro, pues porque estás más metida en eso. Yo ahorita Claro, veo dos. sí. Lo que tiene que ver con estructura y lo que tiene que ver con la persona. Y con lo Ujú, que tiene que ver con la persona es como todo lo anterior que dijiste, el mundo emocional, las habilidades, aptitudes, la ujú, sí, cultura, la declaración, sí. y bueno, y el dónde estamos, ¿no? Frente a eso. Ujú, Que eso es lo que se me hace interesante. Entonces, ahora veo que por eso es un modelo, no una metodología, o sea, para ujú, diferenciar que la ujú, metodología sí claro. te iría a ir de un paso uno al dos al tres. Tú no es que vayas del uno del dos al tres, sino Ujú, hay que ver por dónde empezamos. Y a lo mejor el primer paso que sí me parece que dijiste que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? O sea, sí, el sí, diagnóstico para, sí, para luego ver cuál de los otros sí. pasos voy a meter. Totalmente, sí. Salvo que yo ya conozca la empresa porque empecé con un proceso de coaching, entonces yo voy a estar como, ya como, pero siempre igual antes de un proceso de estas características se ofrece, igual setiemos donde estemos, Ok, seteamos donde estamos, sí. muy bien. A ver, Mm. entonces, es que no sé si nos da para este episodio. Es que tengo dos cosas, ¿no? O sea, me sigo quedando con, bueno, ¿cuál es? Ya mencionaste un poquito de la teoría U, Ujú, pero
quisiera saber dos cosas. ¿Cuál es o cómo puedo ver más tangiblemente en todo esto la Ujú. teoría U? Porque creo que ya nos compartiste mucho de la antroposofía. Sí. Me gustaría ver eso Ujú. para que luego, ya rumbo a la recta final, nos puedas, si es que quieres, si se puede, Ujú. contar como algo retador, algo difícil que haya estado ahí, una historia Bien, difícil, dale. que sé que tienes una, porque ahí la Ujú. veo anotada, Ujú. pero a ver, si podemos ir por ese camino. Vamos, a ver. La teoría U, en realidad, nosotros la usamos muchísimo eh, para hacer más como, por ejemplo, vamos a trabajar en un workshop y nos vamos a tomar el día, ¿no? Y vamos a ver esto del trabajo de la cultura. La teoría U busca justamente, una de las cosas que está inmerso en nuestro trabajo, es esto de no ir a dónde quiero llegar, no de la planificación, sino de ver qué es lo que está emergiendo. Entonces, la U te propone ir como al fondo de la cuestión, como encontrar como la fuente. Entonces, la teoría U la usamos para trabajar todo lo que tiene que ver con el mundo de la escucha y el nivel de las conversaciones de esa organización. Eso viene totalmente de la teoría U. Pero aparte de eso, la teoría U te invita a un proceso de tener muy claro cuál es la intención con la que arrancamos este proceso. No el resultado, la intención. Entonces, para nosotros, aunque parezca invisible acá o en los pasos, en esa declaración que hablamos, en general, ahí hay un trabajo de esta índole, donde lo que se setea Ok. es la intención. ¿Qué intención tenemos? ¿Con qué intención vamos a hacer este proceso? Porque no sabemos a dónde vamos a llegar cuando arrancamos. Ni siquiera sabemos si vamos a qué nivel de autogestión vamos a llegar. Porque cuando hablamos de autogestión hay que ver ¿no? ¿A qué nivel? Pero sí tenemos la intención, en general, de buscar bienestar para las personas, de buscar, de estar sintonizados con abrir y que la empresa sea más participativa, con reducir la carga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál va a ser lo que va a guiar este proceso? Entonces, eso lo trae la U, ¿no? Ese es el primer estadio. Entonces hacemos eso que se llama coiniciar. Después hay una etapa que es el de cosensar, digamos, ¿no? Y esto es permanente en nosotros, porque ¿qué nos está trayendo? ¿Qué estamos tomando? Muchas veces tomamos muchas dinámicas. ¿No? Entonces nos juntamos y hacemos, por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste, un 4D mapping. Trabajamos con ese tipo de mapeo. Bueno, paremos un poquito, ¿dónde estamos? Y entonces ahí hacemos un mapa. ¿Qué está queriendo emerger ahora? ¿Por qué estamos frenados? ¿O por qué no está evolucionando? Entonces trabajamos eso. Hemos trabajado mucho en estos encuentros que te digo de autoobservación, usado la herramienta que se llama el Case Clinic, porque entonces estos tipos de metodologías nos permiten no ir solo desde la cabeza. Porque hay respuestas que desde la cabeza, nada, nos viene siempre más de lo mismo. Entonces, para invitar ¿te acordás que yo dije que las personas traían un caso muchas veces? Y ver Ujú. desde qué nivel lo estábamos resolviendo. Bueno, muchas veces en vez de usar esa metodología, hacemos que alguien presente un caso como el Case Clinic. Y entonces, en esos casos, las personas, todos quienes están formando ese círculo de coaches, digamos, que hacen a esa metodología de Case Clinic, todos traen como su mirada, pero no desde la cabeza, sino conectando con el corazón. No voy a entrar a desarrollar esa metodología, pero sí es una metodología que te puedo asegurar que va hacia el inconsciente, ¿no? Pues se trabaja con imágenes, trabaja con metáforas, y entonces lo que aparece es grandioso. Entonces son herramientas que vamos mezclando con lo que vamos haciendo. Y para nosotros, un lugar que sí da, un lugar, que abre al potencial humano muy fuerte, es esto que la teoría U habla de tocar la fuente, que no es simplemente ir a buscar las creencias de por qué hacemos lo que hacemos, es conectar con lo que yo siento que estoy llamado a hacer hoy. Entonces, mucho más allá del protagonismo que habla el coaching, como realmente hasta dónde yo voy a estar comprometido con esto y
y hay actividades particulares para hacer, para que las personas, y esto no se hace con toda la organización, imagínate que no estoy haciendo esto con 80 personas, pero sí con algunas personas que están guiando, o con algunos grupos vamos a ir trabajando con esto, porque es el lugar donde vamos a conectar lo que la teoría U dice, el pensar, el sentir con el hacer, ¿no? Entonces, desde ahí buscamos permanentemente en todo lo que hacemos que esté en coherencia, ese pensar, ese sentir y hacer. Y que las personas busquen hacer, y ahí ya terminando la U, la parte que sube, buscando ver qué es lo que tienen que dejar, o sea, que ya es, fíjate, en el colectivo es que ya es lo que no tenemos, qué comportamientos ya no tenemos que hacer, y qué comportamientos, y quién tenemos que estar siendo para crear eso nuevo que estamos queriendo crear. Y desde ahí van iterando y probando, y entonces se siguen en esos workshops, seguimos probando, ¿no? E iterando esas nuevas cosas que aparecen. Entonces el proceso U está inmerso en ese espacio de autodesarrollo que vamos desarrollando, acompañando el gran proceso, porque tenemos pequeños procesos y grandes procesos, ¿no? Entonces está, no sé si se llega a ver, Ángel, cómo, lo que pasa que es como muy de detalle, la teoría U está como muy en el detalle capaz que de el workshop específico, ¿entendés? Y aparte es muy semejante lo que propone la teoría U con la antroposofía, aunque parezca muy loco, porque yo ya tenía este concepto de pensar, sentir, hacer, que viene de la antroposofía, pero que la teoría U toma en esto de abrir la mente, abrir el corazón y abrir la voluntad, que es, y ahí es donde se expande el potencial humano. Y es mi foco como propósito, ¿no? En nuestra organización con mi socia, es expandir esa fuente, ese potencial que cada uno como ser humano que somos, tenemos. Y que en la medida que yo, como, no sé cómo decirlo, como vaya abriendo, ¿no? Esa mente, ese corazón, voy también a evolucionar como en mi conciencia. Y entonces realmente los resultados son de otra índole y otra característica. Y ahí es donde la autogestión tiene como una manera de expresarse, pero de nuevo, no desde la autogestión pensada desde una manera de resolver cuestiones, sino en una manera de ser, ¿no? Y estar siendo, como más un mindset team, digamos, ¿no? Que toma como parte a esa autogestión, A en la ver, manera de ser. a ver si con esta reflexión pregunta, a ver si es lo que, de por dónde va esto, ¿no? Yo alguna vez tomé un curso donde estaba basado en teoría U y entre otras cosas, ¿no? Y entonces entendí que la mente abierta tenía que ver con la curiosidad que una persona podía tener, el corazón pues, con estos sentimientos o Con la compasión. con la compasión, y la voluntad tenía que ver como con el flow, o sea, con ese estado del fluir, y a ver si lo estoy entendiendo bien, que es cuando una persona se siente como en su elemento, que el desafío está o sea, que ni siquiera hay desafío, como que ni siquiera siente que la persona puede estar desafiada, sino que se deja guiar por lo que le está sucediendo y que no le pesa, ¿no? Algo así me acuerdo, pero déjalo traduzco a como yo lo veo. Es esa parte donde siento que brillo o donde siento que florezco. Ahí sí, Y, esa. Es difícil y tomarla y explicarla. Ese es sí, lo que llamamos de potencial, porque es la posibilidad que todos tenemos. ok, Por eso hablan de potencial. A mí me costó mucho en el lenguaje español encontrarle el sentido a ese abrir la voluntad, porque es eso que llama, tenemos como, y por eso hablamos de potencial, es en potencia, es como si vos fueras un ser sí, en potencia sí, de hacer y de ser lo que quieras hacer. Lo que pasa que, bueno, ahí, eso en el decir lo podemos decir un montón, pero realmente en ser, esto es todo un trabajo realmente que lleva también su proceso y su decisión. Cuando uno lo decide, entra ahí, ¿no? Pero bueno, creo que a nivel organizacional, o sea, esto es como, ¿no? A nivel organizacional se ve como de golpe sí podés entrar en conversaciones de ese tipo.
que se hablan de las conversaciones de nivel 4, ¿no? Que no voy a entrar en detalle, pero esa escucha de estar como creando juntos, o de repente en nuestra charla como si fuéramos uno y vamos iterando y creando, ese es un nivel 4, donde nos enriquecemos, nos potenciamos y estamos como sacando lo mejor de nosotros porque entramos como en vibras, no sé, como eso solo se puede sentir, no se puede expresar con palabras. Entonces sí en las organizaciones ves eso. Y yendo a tu última pregunta, esto de cómo, bueno, cómo me han desafiado como algunos de mis proyectos, digamos, ¿no? Y atándolo ahí, en una de las organizaciones que estoy trabajando, de la cual estoy como muy contenta que sigan eligiendo este proceso, venimos ya trabajando hace muchos años, y el gran desafío o el reto que tuve ahí es que yo en principio había trabajado con organizaciones más pequeñas, con cambios, con llevar a la autogestión a pequeños equipos, y esta organización a mí me desafió, porque de a poco, o sea, entré por un lugarcito y fuimos abriendo puertas, la organización son 80 personas, y es una organización que se encuentra en una región del país de Argentina, que tiene cierto modelo mental, ellos mismos lo traen, ¿no? Tienen una manera de ser muy particular, y la brecha que había hacia este modelo de autogestión era como enorme, ¿no? Entonces el proceso me permitió como aprender con ellos, me aprendió a ir justamente viendo que cuanto más quisiéramos apurar ese proceso, no había manera, que las personas tienen como su tiempo. Pero lo que sí, atándolo con esto del potencial que te dije, fue que la verdad que lo que sí siento es que todos, de alguna manera, sin entender, porque creo que hubo muchos años que no me entendían, que no entendían lo que estábamos haciendo, no entendían hacia dónde los quería llevar quien estaba liderando la empresa, ¿no? Sin entender muy claro, o sea, efectivamente se entregaban al proceso, y hacer cosas, pero bueno, no pasaba, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Esto de que dicen que vamos a tener mayor bienestar, y qué sé yo, no pasa, hasta que de golpe, un día, parece como si se hubiesen despertado, y todo de golpe empieza a fluir. Era una empresa en la cual los premios y los castigos estaban a la orden del día, la gente estaba muy tensionada, muy presionada, o sea, realmente escucharlos era como bien dramático, ¿no? Y no entendían, porque todos querían el bien de los demás, pero sin embargo estaban metidos como en un modelo que nadie elegía, y que tampoco sabían cómo salir de ahí, ¿no? Y donde las personas también tenían como los típicos ataques de pánico, o sea, ¿no? Cuando hay mucha presión, la gente sale como puede, y pasan circunstancias que son muy difíciles, entonces realmente era un gran desafío. Y parece que uno solucionaba acá y se destapaba allá, y tapaba acá y se tapaba allá, ¿no? Entonces era como esto de que, wow, ¿y cómo vamos a hacer? Y creo que fue con el compromiso, con la paciencia y la perseverancia. La perseverancia, el famoso sin prisa, pero sin pausa. Entonces hoy hace 7 años, o sea que estamos trabajando en esta empresa, ellos están cumpliendo 20 años, cuando yo los conocí la primera vez, que ya hace como mucho más años, creo que 14, hoy son 100, o sea, realmente es una empresa que ha progresado, se ha desarrollado, ha evolucionado, que tiene hoy los mejores resultados de su propia historia, digamos, ¿no? Cuando nadie creía, y que ahora ellos pueden estar y están, ¿no? Y dan sus propias charlas a otras empresas acerca de cuánto la autogestión los cambió. Si bien saben, y sabemos que tenemos todavía un camino por recorrer, es como de la noche a la mañana, ¿no? O sea, como cosas que de golpe nos despertamos y decimos, esto decías cuando decías, ¿no?
Entonces, realmente valieron los esfuerzos, valieron como las dificultades, los miedos a los que se enfrentaron. Y creo que todavía estamos en ese proceso, pero hoy lo que sí pasa es que ellos ya están viendo de nuevo eso invisible, pero que genera bienestar, ¿no? Ok. Ya pueden declarar que hay bienestar, pero realmente la situación en la cual se encontraban las personas cuando llegamos es como muy abismal. El beneficio y el bienestar que le genera y la posibilidad de poder traerse. Una de las cosas que a mí, hablando del potencial de las personas, por declaración de ellos, que ellos mismos puedan decir, yo pude tomar tal decisión, ahora tiene valor lo que digo. Hoy dije tal, y te traen el ejemplo, ¿no? Hoy pude hablar con el cliente y yo decidí si le dábamos un pago a más tiempo o menos tiempo. Hoy tomé esta decisión, ya no necesito consultar. Y la verdad es que le ves el brillo en los ojos. Le ves ese brillo en los ojos. Y eso a mí me emociona. Y me da ganas de seguir haciendo esto. Porque, y yo tomé tal responsabilidad, y esto fue, y yo traje tal idea, y se hizo, ¿no? Y después tenemos también como aquellos que, bajamos línea de golpe, ¿no? No, perdón. Entonces también nos atrevemos a pedir perdón, ¿no? Ok. Nada, eso ha sido realmente desafiante un tiempo, pero ha sido un proceso como muy maravilloso de esta empresa. Oye, Muy pues agradecida también. muchas gracias por contárnoslo y pues bueno, esto puede dar también un poco de guía y de claridad a las personas que se quieran animar a esto, en el sentido de que no es todo miel sobre hojuelas, porque los conflictos no acaban, más bien es solo una manera distinta de irnos relacionando y de irlos abordando, ¿no? Muchas gracias, Florencia. Por último, la última es una recomendación breve que le quieras hacer a una persona que está adentrándose a esto, ya para despedir el episodio. Primera cosa, que se anime, que no pierda la oportunidad, que yo creo que no es algo de moda, la autogestión, que es algo que realmente le da la oportunidad a las personas de expresarse, de realmente aparecer, se dice, ¿no? Y en ese aparecer, cuando yo le doy el lugar y la miro a alguien como con posibilidad, con amor, voy a decir, no que no se habla de estas cosas en las empresas, pero realmente como lo miro como un otro con todo su potencial, y esto me permite la autogestión, darle el lugar a que las personas se expresen, realmente es un sentir que yo no puedo expresar con palabras, así que les diría que se dé la oportunidad, que le va a permitir a él, a su equipo, a su organización, e incluso, porque lo he visto en las empresas que trabajo, realmente llevar luz como a otros lugares, porque los van a empezar a venir a buscar. Cuéntenme qué están haciendo. En esta organización que estoy, ya viene gente y dice, ¿pero qué están haciendo? O sea, hacen lo mismo que todos, pero sus resultados son otra cosa, a pesar de los contextos en que se viven, sobre todo en Argentina, ¿no? Entonces, realmente los invito a darse la oportunidad, a probar a inventarse, a reinventarse, a crearse, a no seguir modelos, a ver qué les lleva a bienestar y sí, con ayuda, porque a veces, ¿no? Con guía, ya sea leyendo, con autodidactas o lo que sea, pero como con un norte y una intención clara. Eso lo diría. Muchas gracias. Pues ojalá que haya sido disfrutable para ti, así como para mí y para los que nos están viendo. Muchas gracias, Ojalá que Pam. sí. Para mí lo fue. Nos vemos en la que sigue. Dale. ¿Te gustó el episodio? Déjanos saber tus comentarios en @significadoscompartidos en todas las redes, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, donde gustes. Pero no te puedo dejar ir sin antes recomendarte que entres al primer episodio de esta temporada 3, el Self Management Model Canvas, donde podrás descubrir un metamodelo. Y además te hago la invitación nuevamente a que entres a la Academia de Significados Compartidos para que puedas descubrir los cursos que tenemos ahí para ti. Bueno, te espero en la siguiente y nos vemos.
Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada.